Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en la máquina de escribir, esta vez para conversar con una mujer. Ella es abogada y periodista, que nació hace millones de años en una hoja de poesía entre el fuego y la nieve. Ella es Elenir, una de las primeras periodistas mujeres en Santa Cruz, si es que no la primera, seguramente ella nos lo contará hoy día. Hola Elenir Centenaro Cardoso, qué gusto poder conversar con usted en la distancia. Usted en Estados Unidos, nosotros aquí en Santa Cruz de la Sierra, y he querido utilizar una partecita de un párrafo suyo escrito por usted en la presentación de su libro que ha publicado precisamente en Estados Unidos. ¿Qué tal Elenir? Qué gusto poder verla y saludarla. El gusto es mío, qué placer inmenso hablar con usted, Gisela, amiga desde siempre, y yo aquí con el librito en la mano, Qué lindo. el que indica que nací hace millones de años en una hoja de poesía entre el fuego y la nieve. El fuego por la Chiquitania, de donde soy oriunda, soy pantanera, chiquitana, a mucha honra, y la nieve por el nuevo tiempo que me tocó vivir en este país, precisamente en un estado donde es atiborrado de nieve en la época del invierno. Muy bien, de todo eso vamos a hablar, Elenir. Usted tiene una historia maravillosa. Yo la recuerdo muy bien porque decían, de las primeras periodistas mujeres, Elenir fue una de ellas. ¿Cómo fue Elenir? A ver, cuéntenos, ¿la primera mujer periodista en Santa Cruz o habían otras colegas? En ese entonces, estoy hablando de 1983, yo acababa de salir de la universidad con 22 años y la verdad es que no habían periodistas mujeres. Ingresó Maggie Talavera casi al mismo tiempo que yo, somos contemporáneas y las dos trabajamos en el periódico El Mundo. Ahí no habían mujeres y nuestro jefe de entonces, Gastón Requena Costas, nos decía que nosotros éramos hombres, que teníamos que actuar como tal, que nosotras teníamos huevos y esos huevos teníamos que reflejarlo en una buena cobertura periodística. En ese entonces éramos todólogas, no había especializadas en política, en economía, en sociedad. Hacíamos desde sociales hasta teatro, pasando por política, economía y reportajes para la revista dominical. Era un trabajo que comenzaba a las 8 de la mañana y a veces concluía a la 1 de la mañana. Era tal la pasión, porque en ese entonces no me acuerdo ni lo que ganaba, porque de hecho no lo hacía por lo que ganaba, Claro. sino por lo que me encantaba. Ganábamos muy poquito, pero trabajábamos hasta esa hora, cerrando la revista del domingo. Elenir, ¿y qué sintió usted cuando el jefe de la redacción donde empezó a trabajar le dijo que usted era un hombre y que tenía que trabajar como tal? Me encantaba ese desafío. En esa época, como uno puede recordar, la sociedad era mucho más machista que ahora, Ujú. pero él nos dio la posibilidad de que trabajemos a la par de un hombre. Entonces, no había género para él. El periodismo no tiene género. El periodismo está para todo aquel que tiene el objetivo, la misión, la capacidad de informar y de vivir y de transformar a la sociedad, aunque sea en un granito de arena, en una sociedad mucho mejor. Entonces, yo estoy feliz de que me hubiera tocado esa etapa de mi vida porque pude mm, retarme a mí, desafiarme a cumplir una labor muy extensa, como un abanico de posibilidades que se abrió ahí, y creo que con la colega Talavera lo cumplimos a cabalidad, nuestro reto en aquella época en que el tiempo era difícil y Santa Cruz comenzaba a dar sus primeros pininos periodísticos en el ámbito de las féminas. Así es, Elenir. Bueno, yo recuerdo que me sumé a la redacción del periódico El Deber en 1997 y fui la segunda o la tercera mujer también. Es decir, que el periodismo era una profesión
propia prácticamente de los hombres, entonces me imagino, o sea, yo varios años después, si se quiere que usted, me imagino que era más complejo todavía en la época en que usted ingresó. De hecho, sí era bastante complejo y complicado porque te miraban así como bichos raros de que estés haciendo las coberturas, de que te apasiones junto con Edmundo Salazar de toda la historia que vivió y conmovió al país entero, de la fuerza de su lucha política, de su muerte. Y ahí estábamos con Maggie frente al cuerpo aún caliente del mundo. Habíamos caminado a pie por el barrio mutualista porque entonces eran barriales y había vegetación espesa. No sé cómo, yo no creo que hoy en día me hubiera animado a hacer esas caminatas cuando los asesinos todavía estaban por ahí. ¿Usted cubrió Huanchaca, Elenir? ¿El caso Huanchaca? No, ¿No? nosotros estuvimos, al menos yo estuve en Florida, Ya. en la localidad que se dice el fin del mundo y todo el área de Huanchaca, pero lo hice antes del crimen del profesor Noel Kempf. También éramos periodistas inocentes, no teníamos idea del peligro que se cernía en la zona, porque incluso nos perdimos un día en esa cobertura donde fuimos a buscar, fuimos a cubrir el área forestal y nos Ya. encontramos que habían narcos en la zona. Wow. Más bien que no Yo era pasó la a única mayor. periodista mujer que estaba ahí en ese grupo. Y como anécdota, había un señor cuya esposa alquilaba en mi casa y habló por radiocomunicación con su esposa y le dijo, aquí está Elenir, es la única periodista en medio de todos los hombres. Y mi mamá se asustó, ¿no? ¿Cómo dónde estás? Y me acuerdo que don Jorge Marcos Salvador, como era directivo del mundo, él me cuidaba. Cuando llegaba la noche, me llevaba para que duerma en la casa de don Marcelo Sommerstein, que tenía una propiedad grande ahí en Florida, donde vi por primera vez los bufeos Ajá. rosados. Ah, qué Un bonito. espectáculo. Bueno, el periodismo tiene esa cualidad, ¿no? Que a los periodistas les permite vivir momentos históricos, momentos gratos, conocer lugares que probablemente en su vida, si no fuera periodista, no lo hubiera conocido, enterarse de hechos, conocer secretos. Imagínese una periodista con tantos años de trayectoria como usted, ¿cuántas historias tiene para contar? De verdad que son múltiples. Y uno con el correr de los años las empieza a contar y a narrar ahora a mis hijos, se las cuento y ellos cada vez, bueno, se emocionan y me dicen, ay mamá, ya contaste esa historia, pero te falta esta otra. Entonces, entonces resulta bonito porque lo que vivimos en esa época de verdad que fue invaluable. Ahora el periodismo es mucho más moderno, ¿Mm? entonces escribíamos en hojas de papel con la máquina que usted tiene en la presentación de su programa. Sí. Entonces uno terminaba una carilla o una cuartilla, como se le decía, y si tenía un mal encabezado o el cuerpo de la noticia estaba mal, entonces el jefe venía y le hacía añicos y al basurero. Sí, sí. Ahora, con la computadora y las redes sociales, tenemos el privilegio de corregir al instante. Eso no era en esos años. Era todo tan complejo. Y eso que yo ya entré cuando habían las máquinas offset. Anteriormente habían las de plomo, donde todo el día se colocaban las noticias y se fundían las letras en plomo. Y si alguien tropezaba con la bandeja y se caía todo, se perdía la noticia al otro día. Qué locura. Elenir, vamos a hablar también más adelante acerca del nuevo periodismo, el periodismo digital. Yo voy a recoger su mirada respecto de él. Sin embargo, me gustaría rescatar este tema de sus inicios, ¿no? Yo recuerdo que decían, hay una periodista que toma notas volando y que no usa la grabadora, porque claro, ya en mi generación andábamos con nuestra grabadora de cassette, ¿no es cierto? Y me acuerdo que decían, hay una periodista en el diario El Mundo que toma notas así, no necesita usar la grabadora. Cuénteme la técnica que usaba Elenir. Bueno, resulta que yo estudié en Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción, y paralelamente a mis estudios de periodismo,
me matriculé en esa época en secretariado. Y en secretariado había una materia que se llamaba taquigrafía. Entonces yo aprendía cómo reducir las palabras de una manera veloz. Entonces, ¿cómo? Era algo así, un signo, también era solo una letra y un signo. Entonces, eso me dio una ventaja. Pero con el correr del tiempo, yo debo agradecer a Dios por la memoria privilegiada que tengo. Eh, y no es por ufanarme, pero ahora, con más de 60 años, yo miro una historia y salvo algún nombre que tengo que anotar y todo queda en mi memoria. Eso le debo al periodismo también, porque te ejercita la memoria, yo creo, y entonces solamente precisas datos mínimos para armar una historia, porque todo lo ves y todo lo guardas. Entonces, no necesité nunca de mucha grabadora, salvo para cosas demasiado textuales. Ajá. Sí, yo recuerdo que también se hablaba, cuando se hablaba de usted, decían, tiene memoria fotográfica, ella Ujú. recuerda todos los hechos precisos, conoce los detalles, no se olvida. Me acuerdo que así comentaban en el gremio, porque siempre ha sido nuestro gremio así, ¿no? De Sí. hacer referencia a determinados personajes entre nosotros, ¿no? También la recuerdo a usted ya en el periódico El Deber, cuando donde fuimos compañeras, colegas de trabajo. La recuerdo como una persona muy comprometida con el tema de los derechos ciudadanos, además muy comprometida con el tema de la transparencia. Usted interpretó un rol fundamental para Santa Cruz de la Sierra en el caso denominado caso Cotas, donde se atrevió, yo me acuerdo que primicialmente usted lo hizo en el periódico El Deber, a denunciar la corrupción que se registró en ese momento en la cooperativa de teléfonos El ENIR. Eso le trajo consecuencias, eso le trajo persecución, amenazas. ¿Cómo fue ese momento de su vida como periodista, Lenir? Compartimos una buena parte de aquello. Mire, no vamos a entender, no se puede entender la historia de Cotas sin el rol decisivo de varios periodistas, en el que me incluyo, pero del que formó parte activa también usted y otras colegas en esa época, en que la cooperativa era muy cerrada, hablamos de Cotas, a uno le daban una conferencia de prensa de 30 minutos una vez a la semana y uno tenía que preguntar las cosas que el relacionador público le decía que pregunte. Entonces nos comenzó a incomodar eso y comenzó ahí una interrogadera más grande y al comienzo pues hubo mucha molestia de los directivos y sobre todo del señor del Río, que era el que encabezaba ese entonces la presidencia, pero esa lucha comenzó a abrirse y creo que hicimos con usted y otros colegas una bandera de lucha de Cotas y logramos un paso importante en la apertura de esa cooperativa que hoy tengo entendido que está totalmente destruida porque en el camino perdió el manejo responsable y ético de sus creadores en la época del 60 y entonces hicieron de Cotas un botín político y económico, se lo repartieron y ahora quienes fuimos supuestamente socios, porque yo tenía una línea también fija, no sabemos qué ha pasado con todo, yo sé que está en la bancarrota, pero esa luz del periodismo en la oscuridad de Cotas fue fundamental para la apertura de esa entidad cooperativa privada y para dar a conocer a la sociedad los malos manejos con su dinero y con sus recursos. Vale la pena aclarar que el patriarca del periodismo, don Pedro Rivero Mercado, jugó un papel fundamental también en este proceso y fue atacado. ¿Se acuerda que usted y yo fuimos atacadas? Un político nos dijo que nos quería en un avión para largarnos en el trópico de Cochabamba Sí, porque éramos molestosas. así. Entonces nos expusimos a episodios tan duros y tan complejos en ese entonces por defender una lucha social, una empresa con mayor apertura y justicia social para sus socios.
un relato conciso de un momento histórico para Santa Cruz de la Sierra, para una de sus instituciones clave que forman parte de la historia de este pueblo. Conciso digo porque fue un caso bastante grande, fue extenso, fueron meses, porque tuvo diferentes desenlaces en ese momento. Elenir, ¿ese hecho fue el que marcó su carrera como periodista o hubieron otros episodios en sus coberturas que le han marcado a usted como profesional? Mire, sí, me marcó fundamental, me marcó una parte muy importante de mi carrera, pero la primera fue en el periódico El Mundo cuando yo todavía bastante joven eh, tuve un problema con unos narcotraficantes que estaban agazapados en la provincia de Germán Bush, cerca de los territorios donde yo nací. Entonces ellos me amenazaron de que yo iba a desaparecer y el director de entonces, don Hugo Paz Méndez, me mandó de vacaciones por un mes para que no trabaje porque habían serias amenazas en ese entonces por coberturas que se realizaban contra el narcotráfico. Eso fue lo que me tocó por primera vez y Duro. luego lo de Cotas también ha sido muy importante. Sí, lo primero porque era muy joven, mi mamá me esperaba con el portón abierto porque decían que nos podían atacar, que me podían atacar. Entonces yo entraba directo y ahí desaparecí por un tiempo y las cosas se calmaron. Pero en mi carrera el periodismo ha tenido diversas etapas y yo creo que buena parte ha sido de lucha, que lo que me ha encantado, porque si uno desde su balcón, desde su trinchera, puede ayudar a crear una sociedad un poquito más justa, vale la pena haber vivido. Y yo creo que los años que dediqué los hice por esa razón, porque nunca me movió el móvil económico. Por eso yo creo que mucha gente no se corrompió porque no tenía eso en la mente. Quería servir y hacerlo a manos llenas y de manera transparente como el agua. Y eso a esta altura de mi vida me llena de satisfacción. Sí, es una profesión de servicio en realidad, ¿no? Ujú. Elenir, un día Elenir, por voluntad propia, decidió marcharse de la sala de redacción del periódico El Deber y se fue y creó su propio medio de comunicación, el Santa Cruz Económico, que queda en la memoria de este pueblo como uno de los primeros medios de comunicación especializados en el área económica. Muy importante este hecho, tomando en cuenta que Santa Cruz precisamente se le denomina como el motor de la economía boliviana. Aquí es donde se mueve prácticamente la economía, sobre todo la economía privada. ¿Cómo fue esa experiencia, Elenir? Ay, sí, fue muy linda, muy gratificante. Fueron 18 años de estar con el periódico Santa Cruz Económico, un semanario especializado en finanzas, en economía y negocios, que nos dio una satisfacción muy grande, muy intensa como familia y fue un aporte, sobre todo, como usted mencionó, para la capital económica de Santa Cruz, porque a partir de ahí pudimos difundir la Santa Cruz empresaria, el rostro, el rostro de la Santa Cruz económica, que es el motor que mueve la economía del país. Pero como le mencionaba anteriormente, como yo me formé en la escuela de Gastón Requena, fue imposible solo hablar de economía. Entonces yo también hablaba en mi editorial y en algunas notas de la Santa Cruz política, de la Santa Cruz social, pero fundamentalmente de la Santa Cruz económica. Yo creo que es un legado para Santa Cruz porque son 18 años del transitar de la región en las páginas de Santa Cruz Económico cuando estuvieron en auge ese tipo de publicaciones especializadas. En el 2018 pensamos que el ciclo había concluido, de que comenzaban otro tipo de corrientes periodísticas más digitales. Era ya muy difícil trabajar en ese medio.
por las connotaciones políticas del momento, entonces decidimos vender la publicación. Y de esa manera, porque el Santa Cruz Económico ya no existe, ¿no es cierto? Sí lo compraron, lo compró un empresario Bomborris, Ya. pero yo no sé qué lo hizo. Ah, ya, Yo no perfecto. sé si sigue o no sigue. Perfecto. Elenir, usted en paralelo al ejercicio del periodismo, usted también entró a la universidad y estudió otra carrera, es abogada también, ¿no es cierto? Sí, antes de estudiar Derecho, yo he sido catedrática de la UPSA, como dicen allá, catedrática, profesora Mm, de Periodismo 1, periodismo básico, en la UPSA durante 10 años. ya. Y algo que me llena de orgullo es que muchos de los que fueron, que aprendieron conmigo, los pininos de cómo hacer una noticia, de cómo redactar, de cómo comenzar diversos encabezados, ahora son periodistas importantes. Hablo de Mónica Salvatierra, de Javier Méndez Bedia, de Alicia Brespe Rogón, mm, y de muchos otros que mi memoria en este momento no los recuerda, pero que los guardo con mucho cariño. Y entonces yo creo que ese fue también mi aporte desde muy joven, porque yo cuando comencé a ser profesora maestra tenía 24 años. Jovencita. Era muy jovencita y todo lo que yo aprendí allá en la Escuela Periodística de Paraguay, entonces yo se lo transmití sin ningún tipo de mezquindad. Y, y bueno, se ha logrado de que muchos amen esa profesión y eso me llena de paz, me llena de amor y de orgullo de que esas personas se hayan consolidado tan bien y que a la vez ahora sean profesores y maestros de nuevas generaciones. De esa manera el periodismo no va a morir y nos vamos a seguir incentivando en Santa Cruz de la Sierra. Luego de eso, bueno, yo dije, ya se acabó mi ciclo como maestra, ahora quiero estudiar. Ahora quiero estudiar porque de mayor, de viejita, quiero estar en un bufete de abogado. Y así me entré a la Gabriela a estudiar. Entonces, como que egresé hace unos 20 años, pero nunca ejercí porque creo que no nací para ser abogada. Me, Nació me para encantó, escribir. sí, sí, me encantó porque eso me llenó de más fuerza jurídica, de respaldo, de tener argumentos jurídicos para seguir escribiendo Ujú. y decir, bueno, no te pueden tocar porque esto está fundamentado en tal ley y escribo con este sentido. Entonces, no me hallaba yo allá porque imagínense como cuando yo salí, había un consultorio jurídico popular que nos íbamos a ingresar nuestros memoriales para cambio de letra, para paternidad y otros asuntos jurídicos muy sencillos. Pero yo llegaba allá al mesón donde se ingresan las denuncias en el Palacio Judicial y me encontraba con compañeros de la FUL y ahí teníamos que pagar, dar coima para que ingresen nuestros memoriales para gente de súper escasos recursos. Nosotros pagamos. Entonces la corrupción viene de ahí. Y de ahí tuve otros entuertos jurídicos, problemas, procesos, y me decían, no, es que le tenés que regalar un anillo a la juez para que acelere tu caso. Y tiene que ser de oro, ¿sabes que a ella le gusta un anillo así? No, entonces yo dije, yo nunca voy a ejercer eso porque no está dentro de mi formación eh, acostarme con la corrupción de esa manera tan asquerosa. Así es. Entonces, no quise ser abogada. Sí, le cuento que yo conozco muchas personas, incluso colegas que también han estudiado derecho y que no lo Ujú, ejercen precisamente por esto que usted está relatando. Terrible. ujú. Elenir, con toda esa experiencia, todas estas estos relatos que nos ha hecho de cómo se hacía el periodismo en su época, estos compromisos además con la ética, con la sociedad, este espíritu de servicio de este oficio, con todo eso a cuestas, Elenir, ¿cómo usted está viendo la forma como se está haciendo periodismo actualmente? Porque hay un cambio de era, estamos en la era digital, donde la noticia
ya no se la estructura como se la estructuraba en sus tiempos, en mis tiempos también. ¿Se acuerda usted que para publicar una noticia teníamos que tener una fuente de información, pero además esa fuente de información tenía que ser una fuente de información verídica, creíble, con crédito, etcétera? Y además teníamos que buscar la contraparte, es decir, había todo un proceso y una serie de filtros antes de publicar una. Hoy no es así, Elenir, usted sabe de que cualquier persona puede hacerla la noticia desde su celular y de pronto, mientras más sensacionalista es, esa noticia se vuelve mucho más viral. ¿Cómo está mirando usted el periodismo en las redes sociales, el periodismo digital en este momento? Sin duda las épocas han cambiado y la comunicación tan vertiginosa de manera digital ha convertido al mundo en una aldea y ha convertido a todos en periodistas, entre comillas. Entonces, como te dice, cualquiera que no tiene ningún criterio ni ninguna noción del daño o de lo que va a provocar en terceras personas, agarra su micrófono y todos transmiten al vivo, en live, y yo creo que eso hace mucho daño al periodismo, pero es la parte negativa que nos ha traído aparejado la revolución tecnológica digital, que da todo el poder de ser periodista, el poder de ser comunicador, sin medir las consecuencias, y que uno no sabe si está en la era de la verdad, de la posverdad, de la fake, no, de las noticias fake, que, que sin duda están envenenando al mundo. Yo lo veo de esa manera, y que como que el periodismo formal, el que uno estudió en la universidad, está siendo ya trasnochado, no lo están utilizando de una manera correcta, y a la larga tenemos una sociedad más fatua, más trivial, eh, más falta de conocimientos, porque las corrientes conspiranoicas, como le llaman acá, han tomado un rol fundamental. Es que yo de 10 personas que conozco, al menos 4 o 6 son conspiranoicas, o sea, creen en la otra verdad, no en la verdad que se transmite y que forma parte de la realidad, sino en una realidad ficticia que no tiene fundamentos. Y ellos te dicen, por ejemplo, allá hay un túnel donde están guardando armamentos y cuidado que pases por ahí porque te van a matar, digamos. Y la gente lo cree. Eso es fatal. Eso es fatal. Eso es la mirada perdida de la nueva era digital. No sé dónde nos va a llevar como sociedad, pero la verdad es que estamos por muy mal camino, con esa situación, ese nuevo escenario que plantean las redes sociales y el libertinaje de que hay en materia de, de difundir informaciones no corroboradas, que no justificadas, sin cruce de fuentes. Qué interesante reflexión, Elenir, porque esa descripción que usted hace de lo que está sucediendo actualmente, de cómo la gente se informa, porque ya la gente no busca un diario serio, digamos, para informarse. La gente recibe de todo en su celular a través de las redes sociales y no discrimina, ¿no? No hace una diferencia para decir, bueno, yo voy a corroborar esto utilizando el buscador de un medio serio de información. Se quedan nomás con lo que reciben y, como usted bien lo reflexiona, no sé a dónde vamos en esa ruta, ¿no es cierto? Sí, es una ruta compleja, una ruta crítica complicada, la que se nos presenta como humanos en esta era, porque yo vuelvo a insistir, a veces aquí yo me quedo azorada cuando la gente me habla de las teorías conspiranoicas, que uno las llama así, pero ellos dicen que es verdad, que es la más absoluta verdad, algo que va a ocurrir, y le digo, ¿y dónde tienes esa información? Entonces te bajan un complejo y enmarañado mundo de informaciones que no tienen ningún asidero, que solo están ahí para desinformar a la gente.
Es cierto, Elenir. Bueno, como toda o todo periodista de diario, usted es una persona que ama escribir. Yo siempre leo sus escritos breves, cortos que usted publica en sus redes sociales y claro, tienen un contenido literario, descriptivo, tiene su estilo, ¿no? Que también ese estilo que usted practica responde también a una era, a un momento, ¿no? Elenir, usted migró, usted se fue del país hace 6 años aproximadamente y entiendo que esa es su experiencia porque es una experiencia dura, no es fácil migrar. Yo he vivido fuera del país un año, usted lo sabe, y para mí fue muy duro. Entonces, me imagino 6 años fuera del país. Usted esa experiencia que ha vivido la ha puesto en un libro. ¿Es su primer libro? ¿Es su segundo libro? Cuéntenos, por favor. No, es mi primer libro. Mire, es este libro, Belleza Migrante, por favor no la escupas, se llama. Ya, es un libro que recoge muchas historias, sobre todo del mundo adolescente, porque yo me vine con un hijo adolescente que tenía 13 años. Entonces él me iba contando todo lo que ocurría en su escuela, todo lo que ocurría a su alrededor, cómo es un latino dentro de una escuela en Estados Unidos, qué es lo que se sufre, todo. Entonces, a raíz de eso, yo comencé a hacer relatos, a hacer narraciones y también las crucé con la de otros migrantes que me contaban sus historias, porque aquí llega mucha gente caminando a pie, que ha cruzado el tapón del Darién, que ha venido por Panamá, que ha venido por diversas ciudades de Centroamérica, hasta desembocar en México y finalmente, si es con suerte, llegan vivos acá, varios mueren en el camino. Entonces, como es el paso de peregrinos migrantes que he relatado. Este es un primer libro, yo creo que voy a hacer otros más de la misma temática y estoy escribiendo también sobre la Chiquitania. En fin, nunca he parado de escribir y también de hacer poesía, que es otro género que me gusta, pero todo es derivado del periodismo, porque yo creo que a medida que uno madura, la memoria periodística se extiende y te da el privilegio de explorar otras maneras de escribir desde el plano más subjetivo. Entonces, yo estoy en esa etapa de mi vida y la verdad que la disfruto porque si voy a contribuir a, a narrar historias de migrantes y publicarlas, también creo que voy a contribuir a una sociedad más libre, a que esos temas tan oscuros que es la migración, las muertes de los ciudadanos que vienen en busca del sueño americano, se destapen y se comprendan. Entonces yo creo que no he vivido en vano y he aportado en algo. Qué bonito. Elenir, hablando de su libro y hablando también de las nuevas tecnologías, usted lo publicó en digital y entiendo, y también ahora que lo veo impreso, entiendo de que le fue muy bien vendiendo su libro en su versión digital, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa que este libro, miren lo interesante que tiene Amazon, sin ánimo de hacer propaganda, Ajá, pero yo nunca imprimí un libro, ya. o sea, nunca pagué a una imprenta. Yo, por ejemplo, como lo subí a Amazon, yo un día digo quiero 10 libros y se los encargo a Amazon y vienen impresos, o sea, nunca en una imprenta. Ya, Nunca fui a una imprenta. ya. Ellos me lo imprimen y la persona, los amigos, la gente que lo ha comprado y todo, lo encargan a Amazon y se los manda impreso. Y si quieren con algún recordatorio o algo, ellos también le ponen para todos los que hacen su libro. Qué bien, súper. Entonces, lo hacen personalizado si uno quiere. Entonces, es lo bonito, digamos, de los cambios tecnológicos, que Ajá. ya no se precisa una imprenta, digamos, para ir a pagar $5,000 o algo así para que le impriman un libro. Entonces ¿No también ve? tiene sus ventajas, ¿no? Este Sí, mundo tecnológico. exactamente, eso es las cosas buenas. Entonces, si uno lo quiere leer en digital, también hay la posibilidad.
En digital cuesta $11 y en impreso, en físico, como les estoy mostrando, sale $16. Entonces uno escoge. He tenido amigos acá que me dicen, sí lo he leído tu libro, pero de manera digital. Y mira, para que me creas, aquí está. Y me lo muestran. Ah, Entonces, que sí lo están leyendo. qué bien, me alegra mucho, así que aprovechamos de promocionarlo aquí en Bolivia también, Elenir. Sí, pero yo no sé allá si puede llegar, a veces es más complicado En digital, para comprar pero en en digital, ¿no? Amazon. Sí, Bien, Elenir, hace unos días se fue de este mundo un conocido comunicador, sacerdote jesuita, más conocido en la sociedad paceña que en la cruceña, pero bien conocido en el gremio del periodismo. Elenir, usted le rindió un homenaje póstumo en sus redes sociales al padre Pérez Iribarne. sí, yo le rendí un pequeño homenaje póstumo, una parte pequeña para el gigante de la comunicación que es él. En realidad siempre lo admiré. Como periodista hemos admirado su coraje para contar la noticia, porque él como sacerdote es bastante conciliador, pero también es frontal, es inquisitivo, crítico de la sociedad y es una persona que sin duda alguna va a hacer mucha falta en Bolivia por la manera esclarecedora en que abordó tantos temas de nuestra sociedad. Y bueno, pero también tengo la esperanza de que nuevos personajes puedan aflorar o incursionen dentro de la palestra política, periodística boliviana y de alguna manera suplan el gran vacío que ha dejado el padre Pérez, al que yo lo considero en el artículo pequeño que escribí que es imprescindible. Es que hay gente que de verdad es imprescindible y yo creo que el padre Pérez Ujú. lo fue porque marcó historia periodística a lo largo de sus 50 años que él habrá ejercido desde Radio Fides, desde la televisión, desde diversas plataformas que le tocó experimentar con su palabra valiente. Ujú. Entonces, ahí está mi homenaje para él y para todos los comunicadores y periodistas que han hecho y hacen de Bolivia un país más humano, más vivible en estos momentos, sobre todo de profunda conflictualidad, de profundos conflictos en la atmósfera política y económica. Así es, Elenir. Ya casi estamos llegando al final de esta interesante y muy agradable conversación con la periodista cruceña Elenir Centenaro Cardoso. Elenir, usted fue catedrática de estas materias que son iniciales prácticamente en la carrera de comunicación, como es periodismo básico. Yo también lo fui en la Evangélica, le comento. Y como docente, Elenir, ¿qué le podría usted decir a las nuevas generaciones que están formándose para ser comunicadores y que miran así con mucho entusiasmo e ilusión el poder ser periodistas? Incluso entiendo que aquí en Santa Cruz hay una carrera ya de periodismo específicamente, ¿no? ¿Qué reflexión, qué mensaje le podría usted dar a estas nuevas generaciones, Elenir, que tienen otro tipo ya de recursos a la mano que les pueden facilitar o entorpecer también sus pretensiones en este campo del periodismo? Yo siempre se los decía a mis alumnos en la UPSA que para ser periodista lo primero que hay que hacer es leer, leer, leer y leer. Y que no hay que conformarse con un texto de periodista o las lecciones que se le da dentro de un aula. Ellos tienen que buscar. Yo me acuerdo que vuelvo a recordar a mi jefe, aunque sea la revista de Pato Rusur, lean, pero lean todo lo que se les atraviese, figuras cómicas, Mafalda, y de ahí vayan para los clásicos, porque la manera de aprender a escribir es leyendo. Ya, el periodismo se ejerce pensando, el periodismo se ejerce leyendo.
se ejerce sintiendo el dolor ajeno, se ejerce viendo y palpando lo objetivo que es la realidad, pero sin dejar de nombrar a su majestad el ser humano, porque al final escribimos para humanos, no escribimos para extraterrestres, pero esos humanos requieren una buena información que digan, me apasiona leer a este fulano porque se nota que sabe, pero si tienen errores ortográficos, si no han leído a nadie, entonces, ¿cómo pretenden ser periodistas? Y si por último no tienen la vocación, porque el periodismo para hacer negocios no es tener vocación. El periodismo, como usted lo mencionaba, es servicio y hay que servir. Y para servir hay que ser buena persona, porque si usted es una mala persona o si es un cínico, entonces ¿para qué va a ser periodista? O si dice me voy a hacer rico. No, el tiempo te va a cobrar la factura. Podés ganar millones, pero al final todo se descubre y lo pagas muy caro. Y la dicha de envejecer y mirar atrás y ver que lo que hiciste fue positivo, eso no tiene precio. Entonces, los periodistas deben informarse para formarse y pensar para ejercer. Y buenos pensamientos, ¿cómo se adquieren? Leyendo. Si no lees, si no te educas, entonces no puedes ser un buen periodista. Y si sos mala persona, tampoco. Así es, tal cual, Elenir. Muchas gracias por esa reflexión. Y ya para cerrar, Elenir, algo más personal. ¿Usted es religiosa? ¿Usted cree en Dios? Sí, mire, yo creo en Dios. Yo me bauticé por la iglesia evangélica. Creo en el Señor Jesucristo. Tengo una profunda fe, pero no creo en las religiones a esta altura de mi vida. Yo creo en las buenas personas. Mi credo son las buenas personas, son los buenos ejemplos, porque de nada sirve que vas a la iglesia todos los días si tenés una vida contraria a lo que predicas. Entonces a esta altura de mi vida no creo en las religiones. Creo en el Señor Jesucristo, tengo una fe viva, pero no voy a ninguna iglesia. Bien, No Elenir. voy a ninguna iglesia. Elenir, y sobre esa fe que usted tiene, esa creencia en Dios, ¿usted cree que hay algo después de la vida? ¿Que vamos a continuar este trayecto, que es interminable, o que se termina cuando nuestro físico, nuestro cuerpo muere? A medida que uno avanza en edad, uno se va cuestionando esos aspectos y, y puede que nuestra vida concluya acá, que nuestro infierno y nuestro cielo sea acá. Nadie ha ido y ha retornado para contarnos Nadie. de lo que puede existir, pero de que podemos ser espíritus buenos, sí lo podemos hacer y lo podemos ser antes de transformarnos en el todo o en la nada, que no lo sabemos. Pero seamos buena gente acá, allá no lo sabemos. Tenemos la esperanza de que así lo sea, pero si así no fuese, ya lo fuimos acá, buenas personas. Linda Y con eso reflexión. nos quedamos. Linda reflexión, Elenir. Muchas gracias. Ha sido muy, muy grato conversar con usted. Realmente grato volverla a ver, aunque sea a través del celular, a través de la pantalla. Seguramente nuestras charlas van a continuar. Este es solamente un principio. Le comento que hemos comenzado un ciclo de conversaciones, de diálogos con periodistas sobre periodismo, y seguramente estaremos ampliándolo también para abordar otros temas, porque sobre todo con periodistas de nuestra época, Elenir, porque como usted bien decía al principio, yo era todóloga, decía, ¿no? Yo cubría todas las áreas, ¿no? Entonces el periodismo nos ha permitido conocer de salud, de educación, de política, de economía, ¿no? Y bueno, hay mucho para conversar y para intercambiar. Muchas gracias, Elenir.
Bien, yo quisiera concluir esto con una anécdota, si usted me Por deja. favor, por Eh, favor. una vez ya siendo yo abogada con con mi credencial, me fui con otra colega abogada que también es periodista y me dice, acompáñame, vamos a ver un acusado de violación en Palmasola. Entonces yo me fui y como no podía entrar como periodista, lo presenté en mi carnet de abogada y entramos. Y entonces mis ojos como buena periodista abarcaron todo el ambiente y mis oídos se multiplicaron. Y ahí vi a Chávez, vi a Áñez y vi a otros que estaban, porque no fui a la sala VIP. Y había el regente de la cárcel, nos dejó pasar, era un muchacho futbolista que había tenido complicaciones con la justicia. Y entonces nos deja pasar y todo. Y yo ahí estaba con Chávez y tenía la oportunidad de preguntarle cosas. Y ahí mientras ellos estaban disfrutando de su sala VIP en Palmasola, con bifes, churrasco, salas de billar, había salas de televisión y creo que se había descompuesto, se descompuso la mesa de billar y salió uno a arreglarla. Chávez los tenía todos a su disposición. Ahí entonces pude hablar con él y él me contó que de lo que se acusaba todo no era cierto, que él iba a demostrar, lastimosamente la historia no se lo permitió porque se murió, etcétera, etcétera. Pero cuando salimos yo hice un reportaje de todo lo que había vivido y el asunto es que mi amiga logró que el acusado de violación, pese a no ser influyente de la élite cruceña, se quedara ahí en la sala VIP. Cuando subí la historia al internet, a mi página, lo había leído allá Paipa Pinto, que era el regente. Ya. Y entonces le da a mi amiga 15 minutos para que yo retire la nota, porque le dice, esa que vino, ¿cómo usted dijo que era abogada? Esa persona Resultó no puede ser periodista. abogada. Ella no tenía ningún papel. ¿Dónde? Anotó todo. Hasta el color de mis calzoncillos rojos los puso. No puede ser. Esa anécdota la recuerdo siempre. Y por De que uno supuesto, como periodista... y por supuesto no lo bajó su crónica. No, la tuve que bajar. Yo me acuerdo que el deber me pidió La permiso tuve. para sacar una parte Ya, donde hablaba de Chávez ya. y de Áñez, pero lo otro lo tuve que sacar porque le iban a castigar, le iban a poner en disciplina Claro, al claro. acusado de violación y lo retiré un tiempo, lo puse con candado, pero después ha salido igual. Ay, ya, qué bien. Qué bonita anécdota, Lenir. Sí, Este oficio nos permite eso, ¿no? Tener un montón de anécdotas de hechos que hemos vivido. Muchas gracias, Elenir. Un gusto, un placer conversar con usted. un abrazo para todos ustedes y saludos a esa tierra hermosa Claro que sí, la vamos llamada a... Santa Cruz de la Sierra, que siempre está en mi corazón. Qué bonito, qué lindo. La vamos a estar esperando ya pronto, me imagino. Gracias, Sí, Elenir. sí. Bueno, de esta manera hemos concluido otra conversación, otro diálogo muy interesante con la periodista cruceña Elenir Centenaro Cardoso. Muchas gracias. Hasta una próxima entrega de La Máquina de Escribir.